Bienvenidas y bienvenidos a Adaptados, el programa que pone en diálogo al cine y la literatura. Buenas tardes, ¿cómo les va? andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a Adaptados, un nuevo programa donde hoy tenemos algo muy especial de qué hablar. Estamos Algo- muy contentos. Algo muy copado que creo que nos atraviesa un poco a todos desde siempre. Hemos hablado de un montón de libros, de películas, pero creo que cada vez que vemos la tele nos toca esto. Por lo Sí. menos, sobre todo cuando éramos chicos. Yo creo que ahora... no Y sé ahora si hay un nuevo boom. puede ser. Porque de lo que vamos a hablar hoy, los protagonistas de esta temática se han vuelto famosos, se han vuelto estrellas en algunos lugares, hiper megas conocidos, la gente los busca, quiere sus autógrafos, quiere sus fotos, etcétera, porque hubo como una reinvención de este gran trabajo que hacen personas. ¿Lo revelamos ya o lo revelamos a la vuelta? Lo arreglamos un ratito. Primero nos vamos a presentar nosotros. Bien. Yo soy Rocío, soy estudiante de Comunicación Social. Yo soy Nacho, recibido de la Tecnicatura Universitaria en Edición, de acá de la Facultad de Ciencia de la Educación. Y bueno, estamos en Aula A, este espacio tan genial que tiene la universidad, donde ha crecido una banda. Ya la semana pasada cumplió un año. Un año se suban un montón de programas en lo que queda del año y el año que viene muchos más. Entonces, bueno, vamos a una pausita chiquitita. Primero hay que presentar a quien está detrás de cámara y quien hace todo esto posible, Nelson. Perdón. Hola, ¿cómo andan? ¿Cuándo Ya andas, se Nel? estaban olvidando de mí, mirá que Yo te iba a hablar después, pero bueno. hablan más. Bueno, Nos cortás. la verdad es que hoy estamos muy contentos con este programa porque, bueno, acá tenemos el repertorio, siempre Nacho trayéndonos Traigo la mitad de cositas. su biblioteca, pero bueno, estamos muy contentos porque creo que no solamente a nosotros como estudiantes de comunicación, a vos también con edición y como personas amantes del cine, es algo que si no fuese por estas personitas, No llegaríamos. no, capaz que no. Porque como decías vos, por ahí nos toca desde la infancia que consumimos de esta manera lo que es el arte audiovisual, y después de grande nos empezamos a enterar de cómo realmente se hace. Así que bueno. Bueno, espero que algunos sepan de qué estamos hablando, lo pueden ir dejando ahí en el chat y ya nos reencontramos en un ratito con nuestra invitada especial. Adaptados, literatura y cine en diálogo. Buenas, nos agarraron desprevenidos acomodando, perdón. Bueno, Presentamos a la invitada de hoy. la presentamos. Le voy a decir todos sus títulos. Ella es como Barbie. O sea, no solamente porque puede ser Barbie, puede ser la voz de Barbie, sino que también tiene 80 títulos. Yo, mi admiración. Ella es Celina Pérez, es locutora nacional, licenciada en periodismo, pero por lo que hoy la queremos escuchar es porque es actriz de voz y con esta profesión hermosa es creadora y docente de Juego de Tonos Estudio. Así que para todos los que están en Santa Fe y los que no también, la van siguiendo ahí para poder ir a hacer sus cursos. Hola Celi, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos, ¿todo bien? Bienvenidos, les digo yo a ustedes, ¿te das cuenta? Bienvenidos a Juego de Tonos, porque estoy acá. Bienvenidos en tu estudio. Bienvenidos a mi ¿Cómo andan? estudio, exactamente. ¿Cómo andan? ¿Bien? Pero Re bien. Muchísimas gracias por darte este lugar, este espacio en tu agenda para poder charlar con nosotros de un tema que, como decíamos hoy, nos encanta. Me di cuenta que les encanta por todo lo que vi ahí arriba de la mesa y es hermoso. La verdad que es volver a cuando uno era chico y ahora, con esta edad, digamos. Todo el tiempo la idea es volver a jugar, por eso justamente es la idea de Juego de Tonos. Así que nada, gracias por invitarme, la verdad que estoy muy contenta y sobre todo porque estamos acá nada más. Esto está en Santa Fe, pero yo soy de Concordia, soy entrerriana. Así que estudié en Paraná también, viví cruzando el túnel subfluvial un montón de veces y tenemos mucha gente que se viene desde Paraná para acá y eso nos pone re contentos porque por suerte tenemos conexión y bueno, los esperamos obviamente a ustedes. O sea, es que yo no lo encontré, pero quería darles una sorpresa, algún video de Rocío, pero no, para que puedan ver. Pero la verdad que estoy muy contenta de que me puedan recibir y de charlar con ustedes un ratito de esto que nos encanta tanto. Sí, yo fui alumna, seguiré siendo alumna del espacio y en ese momento vivía en Paraná. Y con el cole me bajaba, caminaba 10 minutos y estaba en el estudio. Así que no hay excusas para el río Paraná que nos divide. Pero bueno, sí, antes de llegar a este gran final que es Juego de Tonos, queremos que nos cuentes un poco de vos, decís que sos de Concordia, bueno, ¿qué estudiaste? ¿Cómo empezó este interés por ser actriz de voz? Que no es cualquier cosa. Algunos dicen, muchos actores dicen hoy por hoy que está mal aclarar lo de actriz de voz. Ajá. El tema es que yo, si me subí al escenario como actriz en un escenario de teatro, fueron muy pocas veces y no me siento en la... Entonces, mi trabajo como locutora también hace que yo sea actriz de voz en comerciales, que haga tanto la locución comercial y el remate de una publicidad, también como, no sé, cuando tengo que hacer de una maestra, de un nene, de un adulto, de una nena. Entonces, me considero actriz de voz por eso. Porque quizá arriba del escenario no sé si sería lo mismo. Pero bueno, la actuación de voz tiene que ver también con el doblaje, donde hay un intercambio ya de idioma, y eso es lo interesante, es súper... es como muy intenso, porque hay que hacer muchas cosas a la vez, vos lo sabrás también, pero la verdad que está muy bueno, es muy divertido y de a poco surgió, yo la verdad que no sé bien de dónde salió todo esto, pero siempre digo que siendo la menor de 4 hermanos, bastante molesta, pasé mucho tiempo mirando tele cuando era chica, como nos habrá pasado a muchos, y mucho Nickelodeon, mucho Magic Kids, mucho Cartoon Networks, y nada, el español neutro se me quedó pegado. Después, con el correr del tiempo, averigüé y solamente en Buenos Aires, estoy hablando de hace más de 15, 20 años atrás, solamente en Buenos Aires había talleres de doblaje. Ni siquiera se hablaba en ese momento de talleres virtuales, como pasa ahora después de la pandemia, que todo es mucho más común, digamos, que haya talleres virtuales. Pero en ese momento viajaba a Buenos Aires, me enteré que había talleres, capacitaciones, tuve la oportunidad de que mi familia me acompañara y me llevara con todo lo que costaba y bueno, cada 15 días viajaba 6 horas, tenía 4 horas de taller y 6 horas de regreso. Así lo hice durante un año, cada 15 días y bueno, y de a poquito empecé a capacitarme en algo que después ni me imaginaba que iba a ser lo que más me apasiona en el mundo tan extenso que es la comunicación, ¿no? Porque además soy periodista, también trabajo como locutora, trabajo en una radio, grabo y el mundo del doblaje es maravilloso, es muy lindo. Como decías, todos en la niñez nos marcó ver esas series que nos sonaba tan... Fuera de lo que nos contara la serie, nos sonaba muy mágico porque no hablaban como nosotros. Entonces Sí. te metías en esas historias de fantasía porque el chiste de siempre, nadie decía emparedado, nadie decía nevera, Carrusel. carrusel, nadie decía esas palabras, entonces uno entraba con todo, ¿viste?
te metías ahí en el trencito y te creías toda la fantasía. Y como decíamos en la presentación, después de grande, empezás a decir, pará, el dibujito es de mentira. Hay alguien atrás hablando como este muñequito. A mí me gusta mucho ver videos de doblaje. Y generalmente ¿Qué puedes hacer acá? De todo. Puedes hacer radio, puedes hacer televisión, puedes hacer locución, doblaje. Por ejemplo, con la capacitación que hicimos con Seba Castro Saavedra, la voz de Disney, que estuvo desarrollando. No, y le pones la voz a un mono. Y posta, después caes de, pará, este señor está hablando arriba del dibujito que yo estoy viendo, y después empezás a enlazar todas las voces que se repiten y le das otro sentido a lo que es el doblaje. Pero Nacho decía esto de que hablan en mexicano. Explícanos vos, ¿cómo son los distintos doblajes? Porque también todos nos trabajamos acá en Latinoamérica de que los españoles doblan cualquier cosa. Vamos a los objetivos. ¿A los españoles te referís al español latino o al español, joder, tío? ¿Cómo se clasifica? Digamos, porque no es que doblan en mexicano, lo que decías, el español neutro. Exacto, exactamente. Bueno, primero, antes que me olvide, lo que decía Nacho, esto de que por ahí las voces se repiten. Anoche mismo miré la nueva de Del Toro, Frankenstein. Empieza la película, perdón que se les voy a spoilear, pero empieza la película y creo que la primera voz que aparece es la de la voz de Homero Simpson. Y uno ya después empieza como a registrarle, Homero otra vez. O sea, la misma voz de Homero Simpson, la misma voz de otros personajes, y ahí es donde se empiezan a repetir los actores. Generalmente suele pasar con los actores mexicanos, que son los más utilizados. Los estudios de doblaje, la mayoría y los más grandes están en México. Por suerte la Argentina no se queda atrás. Hace varios años que de a poquito hemos ido creciendo con la industria del doblaje, sobre todo en Buenos Aires. De a poco se van abriendo algunos espacios en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, porque no en Paraná, y va creciendo. Pero lo de las voces repetidas, me pasó anoche mismo de estar escuchando esa voz y decir, Homero Simpson de nuevo. Después podemos hablar de por qué pasa esto de que se repiten, qué pasa, no hay voces nuevas, o son aquellas que son muy características y se repiten por alguna razón. Después podemos hablar de los Star Talent también. Hay un montón de cosas para hablar del tema del doblaje. En cuanto al español neutro, es una convención, no es un idioma de por sí, digamos, pero es una convención a la que llegamos, o llegaron varios países. ¿Para qué o con qué objetivo? De que una producción se entienda y se comprenda en diferentes lugares, en diferentes países. Bien decían ustedes, no sé, bueno, yo siempre me acuerdo de la palabra chamarra. Nosotros chamarra no usamos, diríamos campera, pero el intermedio ahí sería chaqueta. Generalmente es lo que suelen utilizarse, digamos, en eso. Ahí ya hay un trabajo de adaptación, justamente. Primero hay una traducción de esta película, esta serie, publicidades, videojuegos, todo tipo de producciones que vienen de otro idioma, puede ser cualquiera, no solamente el inglés, que por ahí es el que conocemos, pero puede ser de alemán, puede ser francés, puede ser coreano. Bueno, las series coreanas ahora están tremendas, y todo eso se dobla a un español latino, con el objetivo de que sea entendido y comprendido por lo menos en los de habla hispana latina. Después tenemos otro punto que es los españoles, por eso les preguntaba, porque los españoles hicieron como un nichito y ellos, toda la producción que ingresa, digamos, a su país tiene que estar doblada por españoles. Por eso encontramos algunas series en el español. y por ahí nos choca un poco también. Es muy loco cómo estamos, no sé, después les pregunto a ustedes qué les pasa cuando escuchan una película, una serie que esté hecha en argentino, que es más, diría porteño, como nos ha pasado con Metegol, que ya son originales, ¿no?, de Buenos Aires, y si alguna vez, por ejemplo, vieron alguna producción doblada al español argentino, o sea, casi porteño, como les digo, y yo me doy cuenta de que estamos tan acostumbrados, como bien decían antes, al neutro, que nos parece mucho más común y mucho más conocido el español neutro, no sé, en vez del el auto, el coche, el pastel.
y encontrarnos con eso que por ahí escuchar a alguien hablar en nuestro mismo argentino, digamos. No sé a ustedes qué les pasa con eso. ¿Están acostumbrados a escuchar doblaje? ¿Prefieren el subtitulado? Acá podemos armar un debate tremendo porque me peleo con todo el mundo el que me dice que no quiere escuchar el doblaje. Lo hablábamos antes de arrancar. Si nos remontamos, Argentina tiene una tradición de doblaje que viene desde década del 30, 40 del siglo pasado, donde mismo Disney y otras productoras doblaban acá en Argentina. Si no recuerdo mal, Pinocho está doblada en Argentina. No recuerdo si Blancanieves. Sí, Blancanieves tengo entendido que fue una de las primeras. Y estaban dobladas acá y hasta se mandaban a España. Entonces, hay obras. Siempre en este programa nombramos mucho a Disney porque, bueno, Disney les va a demandar. fue precursor en un montón de cosas y se apoderando del mundo ya del arte. Entonces, como que Disney esto probaba en diferentes lugares y después exportaba eso a todo el resto de habla hispana, digamos. Entonces, Pinocho creo que era el doblaje hecho en Argentina es el que se consumió en toda Latinoamérica y no sé si en España también. En los primeros Muy probablemente. Pero muy probablemente. a mí me pasa, bueno, acá tenemos Los Increíbles, Cars, que yo me acuerdo, creo que la primera película doblada que tenga recuerdos es Chicken Little. Que era Guido Casca, creo que hacía la voz de él, y un par de personas que yo veía, no sé, en Zapping Zone, después como que yo decía, esta voz la conozco. Y bueno, lo que vos decías, como que pasa mucho eso, que de pronto ves una película, bueno, yo desde que hice el curso, yo no soy muy fanática de las películas dobladas de adultos, por así decirlo. Como que las animadas me gusta verlas dobladas, o también me pegan la nostalgia de decir, ¿cómo no la voy a estar escuchando en español, en doblaje? Pero bueno, con Cristina Pérez, que es una gran actriz de doblaje, muy reconocida, que es la voz de Lindsay Lohan. Cristina Hernández, perdón que te corrija. Perdón, me confundí con tu apellido. Casi, claro, somos familia. Pero sí, es verdad. La voz de alegría también en Intensamente. Cristina Pérez es la periodista. Cristina Hernández, de hecho, hizo una entrevista con Lindsay Lohan después de Un Viernes de Locos 2, porque ella es la voz de doblaje desde que está en Juego de Gemelas. Holly, Annie. Entonces fue como re lindo, o sea, que yo dije, hay una partecita de mi infancia como que se están juntando, es la misma persona, porque es como que habla Lindsay Lohan, pero la voz que yo le conozco a Lindsay Lohan es la de Cristina Hernández, no es su voz en inglés. Para mí no hablaba en inglés. Eso también. Para mí, ¿por qué sos yankee pero hablas en español? Yo veía las películas y decía, no entiendo qué bien que saben español. Hasta que fui no entendía que vos le podías cambiar el idioma de pronto a la película. Bueno, pero hoy pasa, desde ya hace varios años, de que actores doblan sus propias voces después en español. Bueno, tenemos el caso más conocido de Gato con Botas, Antonio Banderas. Ahora me pasó que vimos este fin de semana con mi hija la película de Gaby y la Casa de Muñecas, y que la actriz que hace de la abuela de la protagonista hizo su propio doblaje en español. O sea, la película es en inglés y te das cuenta que es ella, es una cantante, me olvidé. Gloria Estefan. ¿Gloria Estefan? Puede ser. Creo que sí, que es cubana. Ya no llegamos ni a ese nivel. No llegamos. Lo que preguntabas hoy, a mí, lo que es el doblaje argentino, que desde hace unos años se dice rioplatense, a mí me choca muchísimo. Porque viste, yo sabía. Fuera de que estamos acostumbrados al doblaje neutro, ya sea de México, en su momento no sé si era Colombia también, que fue muy fuerte en doblaje, que hoy nombrabas Nickelodeon. Creo que era Colombia o alguno de esos países centroamericanos que tenía también muy fuerte las productoras de doblaje. A mí el rioplatense me choca porque yo tampoco hablo de rioplatense. Claro.
Entonces, No hablas la porteño. exageración del repete, a mí no lo siento real. Me pasó con una serie de Netflix, ahora no me acuerdo el nombre, hace un par de años, que es muy buena, de que es una chica que tiene que empezar a trabajar en casas para limpiar y... Sí. ¿Cómo se llama? No sé, porque no la vi, solo conozco el trailer. Bueno, es muy buena serie y cuando la quisimos poner en español latino, no estaba en español latino, estaba solo en rioplatense. Y no, vimos 3 minutos y lo tuvimos que sacar porque no pegaba, por ningún lado entraba esto que me dijeran, no, sí, vamos a Avenida Freire. ¿Qué? No tiene sentido. Y el ejemplo que hablábamos hoy con Ro era esto de Los Increíbles, Chicken Little y Cars. Cuando vos ves la película en rioplatense, hay algo que no cuadra. A mí me pasa un montón, no cuadra. Cuando... Es muy yankee la película para... Sí, en Los Increíbles cuando Mr. Increíble dice que... ¿Cómo se llama la avenida más ancha del mundo? La de Buenos Aires, la 9 de julio. Dicen, no, porque el malo está en la 9 de julio. ¿Qué pasa? Pero bueno, en esto que vos decís, bueno, hay una convención, el español neutro, pero ¿cómo llegas a doblar? O sea, ¿cuál es? ¿Arman ustedes los guiones? ¿Se los mandan? El proceso, bueno, todo tiene que ver, depende de la empresa que pida el doblaje. Tiene que estar todo autorizado por el director. El doblaje está autorizado por el director, la traducción está autorizada por el director. La traducción que no suele ser muy bien paga y por eso muchas veces tiene errores, sobre todo también la adaptación. Últimamente lo que pasa es que hay actores de doblaje y actrices que hacen ambas cosas, actúan y adaptan también en texto. Ese es el proceso, ¿no? Primero traducción, o sea, se pasa del idioma original al español latino, al neutro, y después hay una adaptación para poder lograr esto que es lo más, bueno, creo que lo segundo más importante del doblaje, que es que coincidan, el lip sync, digamos, que coincidan, que haya una sincronicidad de labios del personaje que se está doblando con lo que vos haces. Para eso tiene que haber una adaptación en cuanto a las palabras que se usan, para que todas, por ejemplo, las vocales abiertas sean utilizadas, A, O, U. Tiene que haber una letra con eso en el doblaje. Lo mismo pasa con la M, la B, la P, que son letras cerradas. Se busca toda esa adaptación para poder intentar que sea que coincida lo más posible, digamos, con el momento en el que el mono o el personaje, como se le dice, está hablando. Ni hablar de las emociones, de las emociones que tiene. Yo decía que era lo segundo más importante porque para mí lo primero y más importante es que sea realista, es que sea real, es que sea creíble, es que ese personaje realmente esté sintiendo lo que está diciendo, porque si no, puedes tener un español neutro perfecto o que esté muy bien adaptado, pero si no hay una buena actuación, se pierde. ¿Les habrá pasado alguna vez en que el doblaje no les llamó la atención o dicen por ahí, no, esa voz con ese personaje no va, o es una nena de 8 años pero parece que tiene 15, por decirlo de alguna manera? Pasa a veces que el casting no está bien hecho, pasa a veces que están hechas las cosas un poco rápido, y después hay doblajes que están buenos también. Pero ese es más o menos el proceso. A los estudios de doblaje ya llega la traducción y la adaptación. Y ahí es donde un director o directora se sienta con la actriz o el actor, se para a grabar. Porque digo parar porque son muchas horas en el que uno tiene que tener el pecho y el cuerpo lo más libre posible para poder grabar y justamente contactarse o acercarse a las emociones del personaje. Es todo un proceso extenso donde movemos mucho el cuerpo, como lo están viendo, donde las personas usan un atril para poder tener la hoja apoyada y tener liberado el cuerpo y poder hacer y decir lo que dice junto al cuerpo, porque nuestro cuerpo no se ve, pero la voz capta todo lo que el cuerpo está haciendo en ese momento, ya sea la posición de la boca, si está sonriendo, si no.
si estás guardando el aire o no, si estás enojado, la posición que tenés cuando estás parado, todo, absolutamente todo pasa por la voz y eso es el proceso que por ahí es muy detallista y minucioso a la hora de dejar grabado. Se hacen varias tomas, pero la diferencia que hay con el teatro, por ejemplo, que siempre lo explico para que se entienda, es que para el teatro o para un cine, una película hecha en el cine, los actores y actrices se memorizan el guión, se lo saben de memoria, pueden llegar a improvisar, pero se lo saben de memoria. En este caso nosotros no sabemos nada de memoria, llega el guión, se lo mira, se lo ve, se descubre a ver qué es lo que pasa con ese personaje, qué contexto tiene, qué relación tiene con los otros personajes, hacia dónde va, de dónde viene y todo eso. Y se hace una lectura previa muy rápida, muy por arribita nada más, es mucha lectura a primera vista y nos paramos a descubrir el texto medio que en el momento con la escena. Se hace una vez, se hace dos, y si no se regraba, pero la verdad que es muy divertido esa intensidad de lo espontáneo, de la improvisación también de alguna manera, porque uno tiene que ir haciendo entrar las palabras en el momento exacto y muchas veces haces una toma, lo haces de una manera y quedó bien, y capaz que haces otra toma y lo haces de otra manera, pero también queda bien. Es muy artesanal el trabajo del doblaje, mientras se haga de la manera artesanal, pues después tenemos la inteligencia artificial que ya es otro tema. Eso te íbamos a preguntar, ¿cómo las tecnologías hoy en día afectan o benefician al trabajo del actor de voz y a las películas? Y en verdad, las dos cosas pasan. Creo que como en muchos oficios o como muchas profesiones, a mí, no sé, para redactar una noticia, para un boletín o para resumir alguna información me sirve, pero tengo que estar chequeándola, como siempre, uno tiene que estar chequeándolo. Y en el doblaje pasa un poco eso, porque se puede utilizar y se ha utilizado ahora para directamente crear un doblaje que salga específicamente de la boca del actor, o sea que es muy minucioso, muy, muy perfecto el doblaje en cuanto a la sincronicidad de los labios, pero en donde todavía falla y donde todavía hace mucha falta, por suerte seguimos ganando los seres humanos, es en la actuación, en la naturalidad de tener, no sé, 35, 40, 60 años y saber qué se siente, no sé, no digo perder un hijo, por ejemplo, pero uno pudo haber tenido a alguien cerca, conocer la experiencia y saber a dónde toca en el corazón y qué emociones puede generar eso. La inteligencia artificial eso no lo sabe. Así que en eso todavía seguimos ganando. Ayuda, sí, en la sincronicidad de labios y sobre todo con ciertas producciones que no requieren actuación o mucha actuación, como lo son los documentales, instructivos. Ahí sí se está usando mucho la inteligencia artificial. Pero en lo que es series y películas, ha pasado que han decidido me acuerdo, pasó con Ale Graue, que es un actor argentino de doblaje, la voz de Deep, no me sale en este momento. Gravity Falls. Gravity Falls, gracias. Él fue uno de los que me acuerdo, uno de los primeros que les pasó que reemplazaron su voz no como Dipper, sino en otra serie que había a través de YouTube, y las mismas personas que consumían la serie empezaron a pedir que vuelva el actor original, porque el otro, el hecho con la inteligencia artificial no era lo mismo. Y ahí es donde lo humano todavía tiraba, ¿no? De alguna manera, y podemos volver a recuperar eso. Pero va a pasar y está pasando cada vez más. Ahí está la audacia nuestra de tratar de ponerle otra impronta diferente a cada trabajo para que pueda seguir siendo diferente a la inteligencia artificial. ¿Y vos qué? Porque creo, o lo hemos hablado en clases también, como que cada voz por ahí pega más con ciertos personajes y demás. ¿A vos cuál es los que más te disfrutás doblar? Y a mí me gusta mucho lo que es animación, porque te permite explorar mucho más allá. Y creo que también porque me cuesta menos que doblar a un ser humano. El desafío más grande para mí es hacer a
a un ser humano, doblar a alguien que está sintiendo algo, que le está pasando algo, que está transmitiendo algo, y es grande el desafío de poder equiparar eso. Muchas veces hasta se mejora. Siempre se habla de que el doblaje latino o el español neutro latino es inclusive a veces más apasionado. Bueno, lo dicen por el fútbol nuestro, lo dicen por en la música, los mismos artistas cuando vienen a dar un show a Argentina se enloquecen por la reacción nuestra, y creo que nosotros en la actuación también somos un poco así. Eh, o sea, lo que expresamos lo expresamos como con todo. Y pasa a veces que ves una película, una producción que no sé, está en alemán, en algún idioma, así que es un poco más, no quiero decir frío porque no significa que sea frío, pero que es bastante diferente a como hablamos nosotros, con las cadencias y tonadas que tenemos nosotros viniendo de españoles, de italianos. Ahí está el italiano mucho con el porteño, esto que hablábamos de la 9 de julio. Bueno, esas cadencias son muy nuestras y un poco se mantienen en el latino en cuanto a la expresión, a sentir y que sea mucho. Entonces nos pasa que por ahí, cuando nos encontramos con el idioma original, no transmite tanto, y a veces el doblaje lo mejora mucho más eh, una producción cuando está bien hecha, cuando está bien pensada el casting, lo que vos decías, hay voces que dan para ciertos personajes. La idea, por lo menos acá en Juego de Tronos, es, tenemos un cartelito por ahí atrás, después se los voy a mostrar, que dice algo así como que mi voz es, lo voy a leer, ¿no? Mi voz es mi huella, no es muy grave, ni muy aguda, ni muy fea. Vengo a Juego de Tronos a explorarla y la tengo que reconocer y tratar de explorar y valorarla. Esa es la idea. Porque nos ha pasado, no tanto en esta época por suerte, pero antes, en que las voces lindas, entre comillas, eran esas voces graves, de mujeres o de varones, y hasta el día de hoy encuentro chicos que ahora en un rato los de doblaje para principiantes, y ya tengo chicos y chicas que me dicen que no les gusta su voz porque suena a voz de pito, dicen, a voz muy... Y sin embargo, esa es una herramienta preciosa para hacer personajes que quizá alguien que tenga la voz muy grave no lo va a poder hacer. Cada uno creo que tiene su rango vocal, la idea es explorarlo, cuidarlo también, por eso hacemos los ejercicios de vocalización, calentamiento, relajamiento, para que uno pueda conocer esa herramienta y explorarla. En mi caso, me encanta todo lo que es animación, porque ahí es donde uno puede jugar y sacarse y hacer de todo. Eso, por ejemplo, que estamos viendo es una serie que se llama Inventando a Ana. La actriz es una gran actriz, Julia Garner, que ganó muchos premios. Y bueno, esos días en que venimos a grabar esos doblajes acá en el estudio son tremendos porque terminamos muy nerviosos, muy intensos, porque esa escena requería estar nervioso, intenso, y quedan temblando los chicos, es tremendo. Beneficia a aquel que tenía ganas de gritar ese día y aquel que, sí, ¿no? Me han venido a decir, mira, tuve un día malísimo, necesito sacarme toda la bronca de encima. Bueno, listo, hacemos la serie de Inventando a Ana, o podemos hacer, no sé, Historia de un matrimonio, esa escena tremenda de la discusión también. Son desafíos grandes que está bueno tenerlos, pero yo la verdad que disfruto mucho de hacer personajes como niñas, adultos mayores también me encanta hacer. Todo lo que sea un desafío y poder jugar. No sé a ustedes, ¿qué les gustaría hacer? A mí me interesa un montón el doblaje. Tengo un amigo que también trabaja en doblaje y siempre digo, che, en algún momento tírame un par de clases. Pero a lo que decías, bueno, en mi caso yo lo mismo, yo no tengo muy explorada mi voz, así que no sé qué hago bien, qué hago mal. Como juego un montón con mis hijos y soy medio de hincharlas, hago voces todo el tiempo, pero... Sos de los que hablan con los animales también. ¿Cómo? Sos de los que hablan con los animales y le ponen voces a los gatitos. No soy muy bichero, no. Pero lo que decías, esto de las diferentes voces, justamente a la posibilidad de paletas de colores para darle a los diferentes personajes. Y volviendo a algo que habías nombrado, ver en idioma original o ver doblado. A mí me pasa, animación soy mucho más de ver el doblaje.
Primero porque me cuestan en los idiomas originales, que generalmente son las cosas que voy consumiendo, que son o en inglés o en japonés, no me interpela y a la vez no me copan la mayoría de las veces cómo están hechos los doblajes. En Estados Unidos no me gusta mucho cómo doblan todos los actores encima. Hoy lo nombraba, hoy está muy en auge lo del Star Talent. Entonces hay gente que no está preparada, que capaz que son los mejores actores del mundo, pero cuando lo vas a escuchar en una peli de dibujos o de animación 3D, lo que como que no te veo en personaje. Y después me pasa con el japonés en el anime, la sobreexageración, que nosotros no estamos inmersos en esa forma, todo el tiempo de consumo, también me cansa. Y lo que decía Ro, mi infancia fue el verlo en la tele. Y ahí muy lo que decías vos, ver el Magic, ver Fox Kids, ver Cartoon, que claro, escuchaba a todos los doblajistas de ese tiempo, esos actores de voz, que claro, quedó en mi psiquis no lo puedo enganchar. A contrario de series de personas, series de live action, prefiero ver en idioma original. Porque ahí sí veo cómo se está moviendo el actor, qué gesticulación hace, qué sé yo. Cuando el doblaje no está muy bueno y no me la creo. Entonces, desde hace un tiempo me cuesta ver live action doblado. Sí, los grandes clásicos de los 90, 80, sí, prefiero ver porque en verdad me quedó en la serie. Entonces, Volver al Futuro, El Señor de los Anillos, La Máscara. Yo me acostumbré a esa forma de ver la peli y verla en idioma original, ahí sí me choca. Pero todo lo nuevo, en lo personal, ahí es totalmente personal. Y lo otro que te quería comentar de esto que nombrabas de Argentina, está creciendo un montón. Yo vi una serie que fui muy fanático que se llama La Casa Búho, que la mayor parte de los actores son de Argentina. Increíble el laburo que hicieron. Sí, también una serie animada. De la ex esposa, no sé si siguen casados, del director de Gravity Falls. Entonces también va por lo macabroso, por ese lado. Y para mí que también dijeron, che, mira, viene medio por el mismo estilo, vamos de nuevo a probar en Argentina el doblaje. Yo me había anotado al segundo curso de doblaje para hacer Juego de Gemelas, que no hicimos en el primero. Yo sabía que iba paso de factura, pero sí. Pero bueno, nombrabas un poco Juego de Tonos. Esto decimos, está creciendo el doblaje en Argentina, queremos que crezca el doblaje en Argentina. Contanos cómo llegaste a poner este espacio que no es gigante, pero la verdad es que yo te agradezco. O sea, los cursos que das son espectaculares. Síganla en redes, que sube cada cosa que yo digo, yo quiero hacer eso. Gracias, Ro. Bueno, te esperamos. A vos y a quien quiera venirse, obviamente. Bueno, bien decías vos recién, al segundo curso decías, lo que hicimos fue, yo digo hicimos, pero en verdad soy yo. Lo que hice fue dividir el taller. Son voces en mi cabeza que me dicen lo que a veces tengo que hacer. A veces está bien, a veces no. Dividimos el taller en dos, porque la verdad que es intenso llegar al nivel, digamos, que requiere, por ejemplo, como dije hoy, como di el ejemplo de la escena de Historia de un matrimonio, que es una discusión muy fuerte, que tiene gritos, que tiene muchos effects. Hay algo que nosotros le decimos effects y que te deja acordar, Ro, por ahí que lo encontrábamos en el guión, que es no solamente el doblar las palabras, y eso creo que es una de las cosas más importantes también del doblaje, que es el doblar los gestos sonoros que le dan naturalidad a una charla, todas las pausas que yo hago, todos los sonidos que hago, no sé, en cuanto a, qué sé yo, a ver qué puede ser, un llanto, un gemido, un chasquido con la lengua, todos esos sonidos se doblan también.
y todo eso tiene que estar anotado en el guión y a veces no está y uno lo incorpora, pero habla de la relación que uno tiene que tener con la imagen. El proceso de grabación es intenso en cuanto a que uno tiene que coordinar. Primero, tener los ojos divididos en dos, porque uno mira el guión por un lado y por otro lado está mirando la pantalla con lo que está sucediendo. Después usamos los auriculares, por acá los tengo acá atrás, usamos los auriculares donde escuchamos, por un lado, el retorno, que es nuestra propia voz, para saber qué es lo que estamos haciendo, y por otro lado escuchamos la referencia, que es el sonido y lo que se escucha del idioma que estemos escuchando y haciendo, que estemos por representar. Así que es como un momento intenso de partir el cerebro en varias partes y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Requiere como un aprendizaje, un acostumbramiento, escuchar varias cosas al mismo tiempo. Todos solemos, y me pasa ahora con los talleres de los más peques, que ahora en verano cuando terminan las clases empiezan ellos el taller de música y doblaje, y que en un principio lo que pasa es que cuando escuchan la voz dejan de decir, es como que prestan atención. Entonces de a poquito hacemos el proceso de acostumbramiento de hablar arriba de otra voz que me está hablando en ese mismísimo momento. Así que por eso lo dividimos en dos, hacemos principiantes para acostumbrarnos a eso primero, y después ya hacemos avanzados para poder empezar a meterle con todo lo que cada uno quiera hacer. Acá vienen, hoy decían ustedes de producciones japonesas, todo, videojuegos, vienen y me proponen cosas que están buenísimas, porque yo quizá consumo lo más común, y está bueno, por ahí vienen, me traen algo nuevo y vamos probando. La idea es que las voces que hay para hacer son muchas, muchos cometemos o han cometido en algún momento no sé si el error, por decirlo de alguna manera, de imitar las voces, y la idea no es imitarlas, sino que con nuestra propia voz podamos ponerle voz justamente a ese personaje, a esa emoción, a esa palabra que quiere decir, y no para eso significa que haya que imitarlo. ¿Que podemos aprender el doblaje imitando? Sí. ¿O que podemos aprender el español neutro imitando? Sí. Eso sí, puede pasar y pasa. Pero en verdad la idea es venir a probar nuestra voz, conocerla y ponerle a ese personaje nuestra voz, así tal cual está, y tratando de obviamente cuidarla y no forzarla. Vas a tener que ir. O le vas a tener que llevar a tu hija. Sí. ¿Cómo es trabajar con los más pequeñitos? Ahora está también un resurgimiento de los... antes se usaba, nuevamente volvemos, décadas, 30, 40, etcétera, se usaban niños para doblar las partes de niños, pero después, en el boom de que la explosión de todo, se tenía que doblar todo, 80s, 90s, etcétera, pasaron al frente los adultos. Entre las cosas que después te iba a preguntar de qué te parecen, pero no sé si vamos a llegar. Pero por ejemplo, Laura Torres, la actriz de doblaje mexicana, que se caracterizó casi toda su carrera a doblar niños. Hoy hay un boom de agarrar pequeños actores a hacer justamente niños, y por ahí en cosas bastante heavy. Sí. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Perfecto? ¿Bien? Sí. Sí, bárbaro. Sí, creo que creció un montón, y creo que uno de los niños más reconocidos en aquel momento, ¿se acuerdan cuando salió Buscando a Nemo? Me acuerdo que verlo a Memo Ponte haciendo la voz, siendo tan chiquitito. Pasa que son niños que por ahí han ya nacido dentro de un estudio de doblaje, y que tienen a su alrededor gente que les está enseñando y que están escuchando todo el tiempo, hacen que tengan mucha facilidad. Por eso yo me sorprendo mucho también cuando vienen ahora al taller los más peques, y vos me preguntabas cómo era, y la verdad que es increíble. Los chicos tienen ese no miedo a la vergüenza que tenemos nosotros a veces, y nos cuesta romper con esa barrera. Eso pasa en la primera clase, acá después en la segunda ya es un desastre, ¿no? Directamente cada uno hace lo que quiere, y es la idea, ¿no? De que este espacio, que es, como hablábamos, quizá pequeño todavía, y que permite que solo haya 6 personas a la vez escuchándonos, genera esa intimidad también, de que bueno, estamos acá, esto no va a salir de acá,
y si queremos sale de acá y se publica en las redes sociales o se puede utilizar como demo para muestra para justamente mostrar lo que uno puede hacer y conseguir el doblaje de alguna película, pero los chicos tienen esa facilidad de pararse frente al micrófono y no tener problema de probar. Y utilizan mucho la imitación con los más pequeñitos que todavía no saben leer o con algunos que tienen inconvenientes para poder hacerlo. Lo que usamos es el doblaje por repetición. Y vamos de a poco mostrándoles también el guión para que vayan tratando de leerlo. Y es hermoso, la verdad que los chicos tienen mucha más facilidad y el oído también, ya lo hacen en el tono que escucharon y lo repiten y se preocupan por hacerlo y por mejorarlo. No, la verdad que es muy lindo. También tiene mucho de trabajo uno no se da cuenta porque ellos lo toman como un juego, pero estamos prestando atención, estamos haciendo lectura, estamos haciendo dicción, articulación de la voz, la lengua, la posición de la lengua para cada letra, y tomando aire, hacemos ejercicios de respiración, no sé qué, son muchas cosas que se hacen en 1 hora y media, digamos que estamos acá, y junto a la clase de música también, y que la verdad que los chicos lo toman como un juego, se divierten y están desde el año pasado preguntando todo el año cuándo vuelve el taller de doblaje para los más chiquitos, que va a volver ahora en el mes que viene. ¿Cuándo arrancan y qué edades? Mira, empezamos con chicos de 6 años para arriba. Han querido venir de 4 años, pero no nos animamos, porque son muy pequeñitos, pero dividimos en 2 grupos, de 6 a 10 años, y después ya de 11 a 14 años, que son un poquito más grandes. Y después está el grupo de adolescentes y adultos, los grupos, pues son varios, y también vamos viendo, depende de dónde se sientan cómodos. A veces la edad no es restrictiva, a veces hay chicos muy chiquitos que se sienten más cómodos con los más grandes, y todo eso tiene que ver también con los que los padres nos cuenten y nos digan. Todavía no tenemos fecha de comienzo, pero seguramente ni bien terminan las clases, que creo que son la segunda quincena de diciembre, que terminan las clases. Nosotros ya la semana siguiente ya comenzamos con el taller para venir a jugar un ratito con los más chicos. Así que esperamos a tu peque. Bueno, mi pequeña va a teatro, así que ya está haciendo el caminito. Muy bien. Aparte nació, ella es actriz, o sea, ella Es artista. es una artista, nació así. Pero bueno, Amarla. no se puede esperar Tiene menos. escuela. Pedagoga, padre músico. No. Y Ya está. esto, Maite arrancó de las primeras películas que vio fue gracias a los VHS, porque nosotros queríamos interactivo. Entonces yo tenía la colección, empecé a coleccionar con esa idea de que se usen. Entonces le enseñamos a poner el cassette, tiene los DVDs, entonces el arte siempre está presente en casa. Como última cosa, por lo menos desde mi parte, que hablamos desde un principio, esta explosión que hay hoy de el actor de voz, como algunos llegaron a punto de estrellas. Por ejemplo, todo lo que son convenciones, desde Comic Con en Estados Unidos a todas las que se hacen alrededor del mundo, de los principales invitados que hay, que la gente se agolpa para conseguir una foto, un autógrafo, un mensaje, un video, lo que sea, son hoy los actores de voz. Lo que es en nuestra región, siempre tratamos también de hacer hincapié en lo que pasa acá en Santa Fe, en Entre Ríos, en nuestras zonas. Hoy está muy fuerte una convención que no vamos a hacer chivos, no sé si nos mandan unas entradas, puede ser, pero hay una convención que se está volviendo cada vez más grande acá, por lo menos en Paraná, que está trayendo actores de doblaje muy grosos. Yo me fui anotando un par, por lo menos de los que han venido antes. Vino Carlos II, actor de voz de Alf, de Woody, de Pícoro de Dragon Ball Z. Ha venido, me olvidé el nombre. Gerardo Reyero vino el año Gerardo. antes de... Exacto, y ahora en la próxima edición que van a tener va a estar nada más y nada menos que Mario Castañeda, Goku en persona, Jim Carrey, también la voz de Jim Carrey, va a estar entre las que te nombré Laura Torres, Bart Simpson,
Goku chiquito, Goten chiquito, toda la camada de los Gokus en formato peque. ¿Qué pensás de esto? O sea, fue un boom también gracias a lo que es el internet y creo que lo que fue el encierro de la gente por la pandemia también nos hizo crecer. Yo creo que sí. Mirá, lo primero que recuerdo en cuanto a cómo fui descubriendo quiénes eran las voces que estaban detrás del doblaje fue un canal de YouTube de Ale Graue, del que estábamos hablando hace un rato. Él fue el primero que empezó, creo que fue el primero, o por lo menos los primeros videos que vi, a entrevistar a otros amigos, compañeros de doblaje que trabajaban con él, y así empezamos a descubrir las voces detrás del doblaje en Argentina. Eso fue lo que más me interesó, así como vos decías que destacábamos las voces de la región. Recién en uno de los videos veíamos ahí a Valentino Gassman, es de Paraná. Valentino vino acá al taller también, ahí está estudiando locución, se acaba de recibir, y vino a probar doblaje, y hoy está laburando desde su casa para Netflix. O sea, habla del talento que hay en toda la región y que por ahí no se conoce, y un poco se va conociendo de a poquito con el tema de las redes sociales. Recuerdo ese canal que se llamaba Dale Ale, y le entrevistaba a compañeros. Ahí conocí a Sebastián Castro Saavedra, que no sé si sigue siendo la voz de Disney en aquel momento. Lo trajimos a Paraná, lo trajimos a Santa Fe para que pudiera darnos capacitaciones. Y la verdad que hay mucho talento en nuestro país. Lo bueno es que empezamos a reconocerlo, que lo vayamos dando el espacio para eso. Y a través de estas convenciones hace que podamos tenerlos en contacto muy cerquita. Hay una gran diferencia entre no sé si todos, ¿no? Pero me ha pasado a mí entre los actores de voz reconocidos y un actor de una película o una serie, y es que hay una humildad por detrás, generalmente, que vos pedís una foto, haces una charla, una entrevista, y ellos saben lo que generan con su voz y no tienen problema de venir y decirte la frase que repiten 200.000 veces por semana, para ver el brillo en tus ojos nada más. Así que están buenísimas estas convenciones que pasan, las conozco. Acá en Santa Fe hay algunas también, pero la de Paraná está muy buena también. La idea es que de a poquito vayamos conociendo cada vez más quiénes son esas voces y lo humano que hay por detrás antes que nos gane la inteligencia artificial. Sí, bueno, de hecho en las convenciones en Santa Fe a vos se te forman colas de gente queriendo hacer doblaje, Sí. pero bueno, como vos decís, hay talento mucho en la región, así que si quieren probar suerte de que sean ustedes el próximo talento, pueden seguir a Juego de Tonos en Instagram. A vos te encuentran como Serilocutora. Sí. Y muchas gracias Muchas gracias. por escucharnos hoy, por contarnos todo este mundo que por ahí internas que no se saben. Totalmente. El laburo que hay detrás, que no es simplemente hablar. Exacto. Gracias a ustedes, chicos. Los esperamos a ustedes, a quien los vean, quien los escuche también, a darse una vueltita acá por el estudio de Juego de Tonos. Estamos en el centro de Santa Fe. Y si no, bueno, ya nos han pedido hacer trabajos a través de la virtualidad, y por qué no tratar de hacerlos también para poder seguirnos en contacto. Los esperamos siempre, y cuiden sus voces, que es su mejor herramienta para comunicar. Gracias. Vamos a tener que ir igual para hacer, si esto sigue, tenemos que entrar un poquito más de agua. Porque a pura agua estamos. Tanto hablar, hay que empezar a formar. A respirar. Bueno, muchas gracias, Eli. Y nosotros Muchas gracias. queremos, como decíamos al principio del programa, hay mucha cartelera nueva en Aula A. Esperamos que se puedan encontrar en los distintos programas, que se puedan conectar a los programas que les gusten. Obviamente que se sigan conectando adaptados. Pero bueno, gracias como siempre a la Universidad Pública, a la Facultad de Ciencias de la Educación, por darnos este espacio. Ya vamos cerrando el año, quedan por lo menos nosotros que salimos cada 15 días. Estas últimas 2 semanas tuvimos programa, pero nos van quedando muy poquitos programas, pero tenemos cosas muy copadas que se vienen. Así que estén atentos, y el año que viene, bueno, vemos cómo nos renovamos. Eso nos estábamos preguntando. Era el 10º episodio, gracias Bien. por recordárnoslo, Nelson. No sabíamos si era el 10º o no. Un placer, como siempre. Bueno, también se vienen, bueno, como decía Celi, ya lo hablamos del programa pasado, se estrenó Frankenstein,
Se vienen muchos estrenos ahora para las vacaciones de adaptaciones, sobre todo de películas juveniles y románticas como me gustan a mí. Yo, no sé, yo creo que recuerdo que es una adaptación. Creo. Pero vi Freakier Friday. Ah, sí, Muy Un Viernes de buena. Loco 2. Muy En un bueno. episodio yo dije que era una adaptación. Es una adaptación, Es una ¿no? adaptación, sí, La sí, vi. sí. Ahora que, bueno, está en la plataforma. Muy buena. No sé si adaptación, no la leí, pero es una adaptación. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por conectarse y nos estamos viendo el 1 de diciembre. Vamos a empezar el navideño. Jingle bells, jingle bells. Empezar el navideño. Sí, listo. Listo. Último programa, empezar el navideño. Nos vemos. Muchas gracias.